Hoy nos acompaña en Audiencia Preliminar Podcast un invitado muy especial. Nos acompaña desde México el doctor Luis Durán Cerón, experto en materia penitenciaria y quien ha tenido una amplia experiencia en este sector. Abogado de formación, con una maestría en Derecho Penal en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene también un posgrado en la Universidad de Barcelona sobre ejecución penal y derecho penitenciario. Investigador a través de un libro en el que participa como coordinador de la investigación un poco sobre la cartografía de la delincuencia en el estado de Puebla, en México. También varios artículos vinculados a la reinserción social, y que es su propuesta y es su bandera. Defensor público en la Defensoría Pública del Estado de Puebla entre el 2019 y 2020 y secretario en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla entre febrero y septiembre del 2019, y con una amplia experiencia en proyectos, en participaciones académicas, con un tema en el cual yo me identifiqué y me descubrí en su espacio de Prisiones Podcast, del cual también es productor y moderador, y vi en ese espacio muchos elementos con los cuales me identifico, porque también tuve esta experiencia en las prisiones en Venezuela, y me atreví, de verdad, doctor, le confieso, con las ganas de soñar de que este espacio que he venido iniciando pueda crecer un poco más y tener esta relevancia como de prisiones, y le envié un mensaje y mi mayor sorpresa y mi mayor alegría es que pudo responder, y hoy está haciendo una realidad eso que inició como un sueño de haber escuchado su programa en el Spotify, poder decir, bueno, puedo contar con el doctor Luis Durán, y hoy está con nosotros en Audiencia Preliminar Podcast. Bienvenido, doctor. Gracias, Ivers, gracias por la invitación a este podcast que pues cumple con lo que se pretende o con lo que yo estoy pretendiendo hacer, que es sumar muchas voces para que cada vez más gente en el mundo y más en nuestra región hablen de la cárcel, pero hablen en un sentido positivo y propositivo, no nada más hablando de lo negativo y de las cosas que efectivamente suceden, que no tenemos que ocultar. Sin embargo, también hay cosas que suceden de forma positiva. Así es, doctor, y suscribo sus palabras porque ciertamente, y una de las cosas que seguro va a surgir es esa comparación natural que vamos a hacer entre ambos sistemas, pero que realmente invita sobre todo a lo propositivo. Sabemos, porque desde el amarillismo comunicacional también pasa, que los temas penitenciarios se posicionan solo desde la nota roja, pero hay muchos elementos que se pueden sacar de allí y que podemos vincular a una agenda mucho más grande, mucho más de Estado, y en la cual los individuos que puedan formar parte de programas realmente serios, bien llevados, de política pública científicamente estructurada, puedan el día de mañana ser parte de agendas mucho más globales, donde sean parte también del desarrollo de los propios países y puedan de alguna u otra manera entregar parte de esa reparación, que no tiene que ver o de repente no debiera ser vista solo desde lo individual, sino desde lo colectivo. Cómo entregar, y entregando me siento parte de, porque me voy a sentir integrado, y de repente es como uno de los elementos tal vez más complicados. Mire, doctor, mucho se ha hablado a nivel, bueno, internacional, a nivel de las distintas décadas, de la prisión como problema. Hemos visto, y de repente usted nos podrá ilustrar mucho más, que los gobiernos y los estados han avanzado en una política a lo largo de las décadas de más derecho penal, de construir, de ver a la prisión más desde el punto de vista infraestructural. Construimos más espacios, necesitamos más capacidad, necesitamos encarcelar más gente. Siempre he visto desde el hecho de la prisión como única respuesta ante el conflicto que se genera en nuestra sociedad, y del conflicto violento. Pero según su visión, y en este contexto en el cual el individuo pareciera ser el que queda en deuda, porque se mira más como un número o como un expediente, y no como una persona que viene de una historia de vida, que viene de un contexto realmente precarizado, y que requiere que el Estado le apoye y le brinde la oportunidad para poder ser un agente que no agudice el conflicto, sino un agente de transformación. ¿Cómo ve usted ese hecho? ¿Cómo ve de repente el salto que debe darse desde el punto de vista penitenciario para dejar de ver a la prisión solamente en su infraestructura y entrar más en detalle a subjetivizar el hecho de la prisión? Sí, yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que hacer.
sacando de donde está a la prisión y a la persona privada de la libertad y poniéndolo en el centro, porque ahí en el centro es en donde todos lo podemos ver, y todos, me refiero también a la sociedad, porque considero que es ella quienes olvidan a la persona que cometió un delito y también olvidan el origen de esa conducta delictiva, que el origen es social, el origen lo provocamos, lo generamos afuera de una prisión, precisamente por estas grandes desventajas sociales que las personas van teniendo a lo largo de su historia de vida. Eso no quiere decir que justifique la conducta delictiva, pero sí quiere decir que es un sujeto, que es una persona que debe tener pues una atención suficiente como para ir eliminando en la medida de lo posible estas desventajas. Y eso es lo que se tiene que hacer adentro. No olvidarlos, echarlos a un bote de basura y que se queden ahí durante el tiempo que dure su condena. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Y así fue justamente como surgió la idea de este sistema penitenciario de nuestra región, atendiendo a la evolución de los regímenes penitenciarios. Teníamos antes unos celulares en los que pues no se pretendía ningún tipo de evolución emocional, evolución de desarrollo de la persona, se pretendía solamente un castigo, pero eso dejó de pasar en la teoría. Lo que debemos ahora tratar es de conseguir que se alcance el objetivo, y el objetivo es que la persona, cuando es excarcelada, sea bien recibida por la sociedad, por la autoridad, y que estas condiciones nuevas a las que se va a enfrentar no lo lleven nuevamente a cometer un delito, sino que decida por convicción no volver a cometer ese delito. Entonces, pienso que solamente eso lo podemos lograr cuando pongamos en el centro a la persona y respetando sus derechos humanos. Estos derechos humanos que generalmente son violentados, y no nada más son violentados por la autoridad, en muchas ocasiones son aplaudidos y festejados y celebrados por la sociedad. O sea, decimos que entre más sufran ellos, va a ser mejor el castigo y la sociedad va a estar más satisfecha. Pero eso lo sabemos que no es verdad, no nos lleva a ningún buen final, porque la persona que sale y sale enojada, sale extorsionada, sale violentada, sale pauperizada, pues no va a tener muchas posibilidades de lograr esta reinserción social. Ciertamente, doctor Luis, uno de los elementos que primeramente aprendí cuando trabajé en la cárcel en mi país, y de repente fue como un shock que recibí en ese momento, es que esto es una anécdota, más bien. Me tocó gestionar o me tocó enfrentar una huelga de hambre dentro del centro penitenciario en el que yo trabajaba en ese momento. Y bueno, conversé con un profesor muy querido y al cual le expresé mi preocupación por lo que estaba pasando. Y me dijo, bueno, te invito a que en 1 hora o 2 horas, cuando trascienda la información, revises el portal de los medios de comunicación y veas la opinión de la gente sobre ese hecho. Porque uno, cuando trabaja en un centro de estas características, se debe a, digamos, a resguardar la integridad de los internos y a tratar de garantizar lo que por derecho constitucional y en el marco internacional de los derechos humanos está regulado para las personas que se encuentran en detención. Y realmente las opiniones, coincidiendo con lo que usted esbozaba anteriormente, eran de que no debíamos preocuparnos por eso, porque tal vez es lo mejor que podía pasar, o que todos debían morir, lo que después me hizo pensar en cómo nosotros como sociedad vamos a esperar una persona o un agente de transformación, un agente que se inserte, que se incorpore a remar hacia el mismo destino donde todos queremos llegar, si es una persona que va a salir con ánimos de venganza. Por lo que usted comenta, hay un sistema que está sobre esa persona, un sistema de justicia que está ralentizado, que las tasas de retardo procesal en el caso venezolano son amplísimas, son muy altas, y que las condiciones infraestructurales de los centros no permiten, además la ausencia de proyectos, que estas personas puedan salir con un horizonte, con un plan del día 2 después de salir.
Entonces, de verdad que suscribo plenamente sus palabras y en la realidad venezolana tenemos ese tema de manifiesto, el hecho de que la sociedad, además de la venganza que el Estado legítimamente ejerce sobre quien transgrede una norma, está la venganza social de que la gente además quiere que tus condiciones sean las más humillantes posibles. Y en eso entran las condiciones infraestructurales de los centros. Y entre ese contexto que usted planteaba y que usted comentaba, bueno, vinculado a sus estudios, a su experiencia, nos llega una dificultad y una crisis global como el COVID, que además pone de manifiesto, pone de alguna manera en tela de juicio las vulnerabilidades de los sistemas de atención y los sistemas de salud internos en los centros penitenciarios. Su experiencia, doctora, al respecto, sabemos que tiene también una dimensión como asesor y que de repente le ha tocado analizar todo esto para el caso mexicano. Sí, en este caso, después de más de 20 años que he estado vinculado desde el servicio público al sistema penitenciario mexicano, nunca había visto, porque nunca había pasado, obviamente, una circunstancia de tal magnitud que pues nos tomó desprevenidos, pero además poco preparados o nada preparados. Y pues es lógico pensar que en un lugar en donde no hay espacio, o lo que menos hay es espacio, pues no podemos mantener estas pues acciones para evitar contagios o contaminaciones como la sana distancia o como el uso de algunos productos para desinfección o estas mascarillas o cualquier otro utensilio, porque no existe al interior. Y lo que genera es pues unos contactos y una fuerza potencializadora de una persona que se infecte y que ingrese. Esto va a hacer o ha hecho que se contaminen de una forma mucho más rápida más personas. Y quiero llamar la atención en que estamos hablando de personas, seguimos hablando de personas. No son otra cosa, no son diferentes. Y estas personas también deben tener un derecho a la salud. Muchas personas se quejan o piensan que no es necesario darles servicios de salud o de alimentación o de respeto a la dignidad de las personas que están privadas de la libertad porque están ahí por alguna razón o por alguna causa. Sin embargo, les preguntamos qué pasaría si fuera su hijo o si fuera su servicios de salud suficientes, si pedirían todo lo que les están quitando o negando a los demás. Esto quiere decir que estamos viviendo y atravesando por un conflicto social muy importante en donde estamos polarizándonos todos. Y o todos somos buenos o todos somos malos. Pero no podemos observar ni ser conscientes de los medios, ¿no? O los grises que existen entre estos negros y blancos, porque en muchas ocasiones nos duele tanto esa realidad que dejamos de verla, preferimos dejar de verla, y por eso cerramos los ojos o nos tapamos los ojos y pretendemos que deja de existir. Sin embargo, siguen ahí. Y ellos tendrán que salir el día de mañana. Si las personas, en el caso de esta contingencia sanitaria, no son atendidas debidamente, pues van a generar, además de mayor contaminación al interior de los centros de reclusión, por supuesto que no vamos a lograr un avance en el desarrollo social que debemos tener. Por eso sí creo que es necesario sensibilizar a todas las personas, a las autoridades, a las sociedades, para dejar de pensar y actuar tan radicalmente en contra de estas personas que están privadas de la libertad, porque aún así siguen allá y siguen existiendo y siguen viviendo y siguen teniendo los derechos que debemos respetar. Así es, ciertamente de eso se trata, ¿no?
de un poco generar la sensibilidad necesaria para que tanto las sociedades, tanto los gobiernos, instituciones a nivel internacional que también trabajan el tema de los derechos humanos y de los servicios penitenciarios, puedan de alguna manera tener cabida y se deje de ver solamente el intramuros, porque pareciera que si bien la prisión genera adentro y afuera y lo que pasa allí también se convierte en consecuencias hacia la sociedad que no se encuentra formalmente bajo una medida, pero se pudiera hablar de también otro tipo de detención, eh, se presenta más bien como un espacio en el que pocas personas quieren entrar, pero que es tan necesario entrar porque lo que allí está pasando está saliendo constantemente. Y va a costar de alguna u otra manera mantener a una persona siempre alejada, porque ahí es donde viene el tema de la reinserción. Pareciera no haber un futuro, pareciera no haber un mañana. Ahora, doctor Luis, hay algunos autores, algunas personas que generan opinión en la actualidad que ven que este contexto de crisis, como bien lo hablábamos, va a generar también unas series de oportunidades, porque de alguna u otra manera las sociedades van a tener que cambiar, de alguna u otra manera nos vamos a necesitar todos para poder salir de esto. Y uno de las preguntas que siempre me hice en esta experiencia penitenciaria en la cual antes de salir de mi país pues pude aportar, siento de alguna manera al sistema con proyectos más de largo plazo, tratando de bajar ese ocio que por lo general a veces está en los centros penitenciarios donde pareciera no haber proyectos, y pude darme cuenta de la cantidad de talentos y de personas con oficios que ahí estaban, y esas personas gravitaron alrededor de ese proyecto. Ahora, viendo esto y sabiendo todas las necesidades que en nuestra región existen y en el mundo, y esta crisis que ha venido a agravarlo todo de alguna u otra manera, también pudiera ser una oportunidad. ¿Usted cree que pudiera ser así y que los individuos que hoy de alguna u otra manera están en situación de detención pueden dar un aporte y dar un salto ahora para este nuevo mundo que pareciera que se nos viene después del COVID? Yo creo que siempre existe esa oportunidad, siempre el ser humano es capaz de reinventarse, de hacer un ejercicio de introyección en el que saque sus propias conclusiones. Sin embargo, creo que esta combinación de encierro con COVID debe generar algunas reflexiones interesantes o importantes. Cuando menos desde el punto de vista público, en México se promulgó una ley de amnistía, aprovechando la contingencia sanitaria. No fue diseñada para eso esta ley. Quiero aclararlo. Esto fue más una promesa de campaña del presidente. Sin embargo, se utilizó la oportunidad de la contingencia sanitaria para aplicar esta ley. Lo que quiero decir es que de alguna forma se volteó a ver a estos centros a los que se les había olvidado y poco se había atendido y se les había visto. Pues para aplicar una ley de amnistía que permitiera a algunas personas alcanzar la libertad. Al final creo que tienen que haber pequeños pasos, pero sí considero que por la misma calidad de seres humanos tenemos la posibilidad de ir reflexionando e ir generando cambios e ir aprendiendo de las experiencias que nos está dando esta vida. Coincido plenamente, doctor, y es un tema en el que he estado pensando mucho porque hay muchas necesidades, tanto en los centros penitenciarios como en la sociedad que no está dentro de esos centros, pero siento que desde allí pueden haber muchas respuestas. No por nada Mandela decía que para poder ver cómo funcionaba las sociedades, vieras cómo era el centro penitenciario, porque de alguna u otra manera también son ciudadanos que están allí, que cometieron un error, sí, que deben retribuirlo, por supuesto que sí, pero una de las formas en las cuales podemos cuidar que esa reincidencia se mantenga en unos niveles manejables es dotando de oportunidades a la población penitenciaria que de alguna u otra manera en algún momento va a cumplir su condena. Donde yo me formé había una máxima
del fundador de nuestra institución, que decía: no hay pueblos superiores sino oportunidades superiores. Entonces, si tú dotas a la gente de oportunidades, eso puede ser un escenario donde todos ganemos. Y allí es donde hay que tratar de trabajar, y por eso se lo comentaba al inicio, esta dimensión cultural, educativa, formativa, donde pudiéramos de repente, o pudiera ser la dimensión que permitiera abrir la puerta a que se viera a la reintegración de ese sujeto que está en situación de prisión, a una gente que pueda transformar o que pueda participar en la transformación de la sociedad, porque partimos de la desconfianza, partimos de cerrarle la puerta a alguien que necesita una segunda oportunidad, y que de alguna u otra manera nosotros tenemos que, cuando digo nosotros, como sociedad en general, tenemos que tratar de hacer como esa transición un poco manejable de quien sale. Y ahí es donde quisiera, doctora, a partir de todos sus estudios y su experiencia, tanto a nivel normativo, porque sé que participó en proyectos legales también en México, para abordar el tema de la reinserción, quisiera conocer de primera mano cuál es el planteamiento que se hace para tratar de dotar a la reinserción de un modelo viable, porque sabemos que esto también tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con, de alguna u otra manera, generar las alianzas para que también la empresa privada, que por lo general es la que más coloca empleos en la sociedad, pueda también abrir un poco los espacios para darle cabida a los internos que vienen de cumplir una condena. En Venezuela hay, por ejemplo, un caso muy famoso que es la Hacienda Santa Teresa, que son productores de ron, y ellos tienen un proyecto deportivo y un proyecto donde colocan algunos trabajos a las personas que vienen de cumplir una pena en alguna prisión, pero sigue siendo muy pequeño el porcentaje de empresarios que arriesgan a decir: yo voy a abrir la puerta a financiar o a colocar la disponibilidad, mi plataforma empresarial, a un proyecto de estas dimensiones. Cuando me generó esta inquietud, cuando usted participó en ese proyecto legislativo, que encontraron resistencia, encontraron apertura, ¿qué planteamientos se pudieran hacer del caso mexicano, pero que de repente se pudiera exportar y traspolar a otras experiencias, y que pudiera ser interesante para lograr una reinserción un poco más robusta? Pues sí, Ivers, yo creo que todo lo que dices es muy atinado, porque efectivamente necesitamos fortalecer las acciones de reinserción, pero necesitamos fortalecerlas. Ya hablábamos de una parte que es la sociedad, pero también está la autoridad y están los representantes sociales, los congresistas, que tienen que generar leyes, y leyes factibles, leyes aplicables, no cualquier ley romántica. Efectivamente me tocó participar en la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley nacional de ejecución penal. Esta ley nacional fue promulgada en 2016, pero la venimos trabajando desde el 2014, 2015, redactando artículo por artículo, en reuniones en donde nos sumábamos personas operadoras del sistema, pero también investigadores y también representantes de la sociedad civil. Ahí, en este grupo, que empezamos siendo, pues, no enemigos, pero sí respetando cada quien su posición, concluimos haciéndonos grandes amigos, porque al final íbamos persiguiendo el mismo objetivo. Y nos dimos cuenta que los que operábamos el sistema necesitábamos de la sociedad civil, o los grupos de sociedad civil, y de la iniciativa privada, y de los investigadores y de las universidades. Necesitábamos de todos. Y la iniciativa privada necesitaba de los demás también. Y la sociedad civil necesitaba de todos los demás. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos por qué seguir caminando de forma aislada y haciendo esfuerzos aislados. En ese sentido, logramos que el trabajo penitenciario en México se viera diferente. Antes solamente se les ocupaba para perder el tiempo, era más que nada una terapia ocupacional, pero no era un trabajo formalmente establecido para ellos. A partir de esta ley se crean condiciones de seguridad social para las personas
que están privadas de la libertad y tienen un trabajo, y se obliga al empresario que hace alguna inversión para proporcionar algún tipo de industria penitenciaria a que respete los derechos mínimos laborales. Pero también se invita a estos mismos empresarios o los grupos de la sociedad civil para que vayan recibiendo al exterior, o cuando vayan saliendo las personas, los vayan recibiendo con una fuente de empleo digna, que le respete sus derechos, pero además que le garantice cuando menos una temporalidad suficiente. Todo esto se hace a través de la constitución de un órgano colegiado que se llama Comisión Intersecretarial. Estas comisiones intersecretariales están constituidas por diferentes áreas del gobierno y de la administración pública, pero también de la iniciativa privada y de la sociedad civil, precisamente para no quedarnos al interior de las cárceles, no quedarnos dentro de estos cuatro muros, sino que la ley trascendiera hacia el exterior y lográramos efectivamente esta reinserción social. Todavía no se aplica, todavía no es algo que podamos contar como un logro, pero ya está en la ley y hay personas y hay esfuerzos que están realizándose para lograr este objetivo y así comprometer la participación de los empresarios, comprometer la participación de la sociedad civil y comprometer la participación del Estado. Es interesante, doctor Luis, porque es necesario que, si bien ya ustedes dieron este paso y está en la legislación, que es un paso no menos importante, sí hay un trabajo a nivel cultural y educativo y de repente hasta publicitario para poder posicionar un tema en el que todo es ganar, ganar. Siento que tanto la empresa gana, porque como yo le comentaba, en la experiencia venezolana hay muchas personas, aunque no se piense así, y de repente habrán muchos de los seguidores, muchas de las personas que vayan a ver este video que dirán, mira, pero es que el nivel de violencia, mira, pero es que el nivel de reincidencia, es que las cárceles operan como centros donde la delincuencia organizada hace digamos, su mapeo y su organización y su planificación de cara a los hechos que vemos nosotros afuera y adentro también, pero sí es cierto que no es la mayoría. En un centro penitenciario, sí es cierto que en los centros penitenciarios venezolanos, y supongo que, bueno, en el caso mexicano, con todo este tema del narcotráfico y de cómo opera como una red organizada, y que tiene también penetración en sectores populares, porque de alguna u otra manera el Estado también abandona, y ante ese abandono están los agentes para hacer la labor. Es también cierto que es la mayoría la gente que tiene la posibilidad de emprender un nuevo futuro. Es la mayoría la gente que tiene un talento, que tiene un oficio. Nosotros muchas de las reparaciones y de la parte infraestructural la hacíamos con trabajo organizado desde el interior, y un trabajo que se certificaba y que en algún momento era también consignado ante las autoridades de los tribunales para poder de alguna manera servir como cómputo a reducciones de condena, por ejemplo. Y con tanta obra pública que es necesaria, también tal vez el Estado pueda hacer uso de esos talentos que están allí. Pero sí hace falta publicitarlo un poco más, que de repente la empresa se abra un poco más y que la sociedad también se abra, porque quienes están allí son hijos de la sociedad. Recuerdo un poco aquella obra mexicana, Los hijos de Sánchez, que es una obra que plantea un panorama, y es que todos somos los hijos de Sánchez, y ahí también no somos unos sí y otros no. Entonces, de verdad que es muy pertinente el tema de la reinserción, y ahí está el núcleo, porque hay muchas personas, porque la tasa también etaria de los detenidos es muy baja y son personas que tienen más futuro que pasado. Entonces son a esas personas a las que se tiene que dotar de esa fuerza, de esa fortaleza. Ahora, doctor Luis, una de las tendencias también en la lectura, en el análisis del mundo penitenciario, se centra mucho en lo estadístico, se centra mucho en el número. ¿Usted es de quien cree que es más importante tener una lectura cuantitativa de lo que allí ocurre, o es de quienes creen que hay que operar más a tratar de ver la historia de vida
de la gente que está allí, tratar de hacer una clasificación, si bien existen las tendencias de cómo hacerlo, pero una clasificación también atendiendo a un tema más socioeconómico, a un tema más cultural, a un tema étnico inclusive, porque en mi caso, en nuestro caso, en el estado Zulia, en Venezuela, es un estado que tiene un componente étnico muy importante y que muchas veces la cultura de la etnia, de nuestra etnia wayú, es distinta de repente a nuestra cultura más occidentalizada, y de repente esas comprensiones hay que tenerlas al momento de saber cómo hacer una clasificación a lo interior. Es pertinente más ver el número que de repente tratar de comprender, y esto lo digo sobre todo esperando una reflexión de usted, de quien actúa como funcionario, porque en nuestro caso, y después de su respuesta le voy a comentar una anécdota que también viví en lo personal y que me sirvió para aprender también en mi trabajo en la prisión. Sí, yo creo que tenemos que valorar ambas cosas, pero darle mayor peso a la parte cualitativa, a la parte del estudio y el análisis de la etiología del delito. ¿De dónde surge el delito? Porque pues sabemos que debe existir una consecuencia para una conducta delictiva, pero esa consecuencia considero que tiene que ser pues algo proporcional al daño causado, o a lo mejor a la necesidad que tiene el sujeto. Amén de que en muchas ocasiones quienes realmente están privados de la libertad lo están por una injusticia, ¿eh? No siempre son todos juzgados correctamente. Y acá quisiera hablar de la parte cualitativa también de los servicios judiciales, de la parte de la judicialización de la pena y la investigación del delito, la sentencia y después lo que sigue, que es la ejecución penal y la judicialización de esto. Lo que quiero decir es que también los servidores públicos que están involucrados en el ámbito jurisdiccional deben estar preparados, deben tener una preparación de calidad para poder proponer una adecuada clasificación considerando todos estos elementos de calidad y elementos de origen del delito, y que los jueces puedan llamar la atención de la autoridad penitenciaria para que consideren la historia de vida, las desventajas sociales, el núcleo de donde viene, a lo mejor el origen étnico, las costumbres que seguramente allá como acá son muy diferentes dependiendo de la región del país, y a ellos se les sanciona con la misma vara, con el mismo criterio, sin entender que el origen de su delito fue diferente. Ciertamente, ciertamente, doctor, que es un tema donde todavía hay mucho por hacer, y sobre todo a nivel de formación. Por lo que sabemos ya, no sé si pasa en el caso mexicano, pero en el caso venezolano, el funcionario no tiene todos los elementos formativos, y hay mucha desprotección también desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista institucional, y eso también hace que de repente no se tenga como esa calidad de formación. Además de que lamentablemente está esa visión de que mientras menos podamos invertir en la prisión es mucho mejor, porque también hay agendas políticas, y de repente entonces los actores políticos, muchos parten de que, bueno, la cárcel no da votos. Me tocó mucho escuchar eso cuando uno iba con su carpeta debajo del brazo a buscar financiamiento, a buscar proyectos, a buscar alianzas, y gracias a Dios conseguimos instituciones muy importantes en lo deportivo, digamos, en lo espiritual, por no citar a ninguna religión, en lo empresarial, en lo comunitario, gente que de verdad nos prestó mucha colaboración y se pusieron la camiseta, como dicen mucho en estos países, para participar y para ser parte de un proyecto que fue bien importante para ese centro, donde yo trabajaba, que era un centro hacia el noroeste de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Entonces, es un tema que sí debemos profundizar en este caso. Sí, ahora que tocas este tema, vale la pena aclarar que efectivamente muchas personas
piensan que no da votos y que no es no son decisiones populares. Y efectivamente no son populares porque no tenemos sensibilidad social, pero sí da votos. En México tenemos un universo de más de 205,000 personas privadas de la libertad. Y esas 205,000 personas tienen 205,000 familias y amigos que estoy seguro que si un candidato, no cuidando mucho el discurso, pero sí hablando de que se le va a poner atención a mejorar las condiciones de las personas que están privadas de la libertad, sus condiciones mínimas de dignidad de internamiento, seguramente 205,000 familias van a, cuando menos, voltear a escuchar estas propuestas y en su momento probablemente hasta votar por este candidato que esté buscando el voto popular. Y a eso hay que sumarle a los trabajadores del servicio penitenciario. Si volteamos a ver que un gobernante o alguien que aspira a ser gobernante se está fijando en el trabajo de los servidores públicos penitenciarios, que está tomando algún interés por la actividad que ellos llevan realizando toda su vida olvidados, seguramente también va a tener impacto en cuanto a preferencia electoral o preferencia de voto. Por eso yo incluso me he atrevido a establecerlo como una plataforma de campaña con algunas personas por acá. No me han creído mucho, no se atreven todavía porque no es efectivamente popular, es algo muy arriesgado. Sin embargo, es un hecho, es algo que sí va a pasar, que tiene que suceder porque vamos a ofrecer o se tendría que ofrecer una atención digna, elementalmente digna nada más. No estoy hablando de condiciones como muy ventajosas para las personas que están privadas de la libertad, solamente condiciones dignas, que exista agua potable. Hay lugares en donde no hay agua potable, que existan medicamentos o atención médica, que haya comida básica, elemental, espacio. Acá en México, hay lugares en los que en una celda construida para 3 o 4 personas viven 40. Así no es. puede ser posible. Sí. No puede ser posible. Eso no debe ser posible. Entonces, por eso sí creo que se piensa que no es un tema electoral, pero yo sí creo que con mucho cuidado y con mucho tino, cuidando bien el discurso, sí puede generar una gran cantidad de votos para alguien, para el que se atreva. Bueno, partiendo de lo que veníamos comentando, de la importancia de posicionar ante la sociedad y a nivel cultural que el internado, el privado de libertad puede ser un agente que puede participar perfectamente de una agenda de desarrollo mucho más amplia, siento que es necesario, como le había comentado anteriormente, para abonar en ese tema de la construcción de repente una representación mucho más positiva de lo que es el detenido en su fase de reintegración a la sociedad, el espectro comunicacional. De verdad que cuando recién quería o tenía esta inquietud de hacer un espacio a nivel comunicacional, comencé a indagar y fue para mí una muy buena sorpresa, un grato espacio donde siempre estoy pendiente de los más de 33 capítulos que tiene ya publicados en el espacio de prisiones. Y quisiera consultarle, doctor, ¿cómo surge esa necesidad de decir, tengo que expresar esto, tengo que ubicar o tener un espacio donde estas ideas tengan una plataforma de difusión, quiero decir? Precisamente por la circunstancia de darme cuenta de que es necesario que más gente escuche hablar de esto. Y en ese sentido, entre más personas puedan percibir, puedan captar estos mensajes, en el futuro, mañana ellos serán los que tomen las decisiones, o incluso llega a personas que hoy están tomando decisiones
y puede ser que les invite a una reflexión, que les invite a una curiosidad por conocer un poco más de lo que implica la prisión. En ese sentido, pues desde hace tiempo empecé a dar clases en universidades para llegar a más oídos, a más mentes y a más corazones. Pero pues eso no es suficiente porque pues los grupos, por muy numerosos que sean, pues se van diluyendo a través del tiempo, no tienen esta penetración inmediata que se requiere. Y entonces empecé a dar conferencias o pláticas o hacer publicaciones. Sin embargo, no ha sido suficiente. Pero con esta nueva evolución de la tecnología, o cuando menos fue para mí un descubrimiento a través de la tecnología poder hablar de estos temas que tanto necesitamos escuchar la sociedad, y tomar un micrófono e invitar a personas para que nos platiquen la cárcel desde diferentes perspectivas, porque de prisiones hablamos con personas que han estado en la cárcel o personas que tienen un familiar en la cárcel o han tenido a un familiar en prisión, pero también hablamos con autoridades de las prisiones. El último capítulo es con una senadora de la República que está muy interesada en modificar estas condiciones de la cárcel, con personas de organizaciones de la sociedad civil. Una muy importante acá en México se llama Reinserta. Reinserta es una organización que está teniendo mucha incidencia en materia de reinserción social. Ellos también participaron ya en el podcast. Entonces, sumamos desde diferentes perspectivas a las personas para que hablen de la prisión. Y por eso es que surge este proyecto, esta idea, y viene acompañada de otras ideas. Todos los miércoles aprovecho para comentarles e invitarte a ti y a todas las personas que te escuchan para que los miércoles a las 7 de la noche, hora de México, se conecten por Facebook. Hacemos programas en vivo en una página que se llama Poliana. Poliana es el nombre que decidimos para este proyecto, y también hacemos como un panel en vivo de personas que hablan de la prisión, con la única intención de llegar a más mentes, a más personas, a más oídos, y que se hable más en positivo de la cárcel. Ciertamente, lo que rescato un poco las palabras iniciales con el tema de que ya la nota roja creo que ha agotado bastante el tema de la prisión. De hecho, nos pasó cuando hicimos cosas muy arriesgadas para el centro en el que estábamos, como en algún momento hay, de acuerdo a la clasificación, no hecha por el Estado, sino la clasificación que se hace por los sectores delictivos. Habían lugares o pabellones que no se podían ver áreas con áreas porque generaba, bueno, un conflicto y que podía terminar, y de hecho terminaba en personas lesionadas e inclusive hasta fallecidas. Cuando nosotros nos reunimos con lo que pudiera ser la Secretaría de Deporte y planteamos el hecho de hacer un proyecto deportivo, bueno, la gente no quería ir al principio, nos llamaron locos, bueno, y se hicieron juegos interpabellones o interáreas. Inclusive se transmitieron a través de la televisión abierta en el estado Zulia, donde está ubicado este centro. Bueno, hicimos un proyecto con la Orquesta Sinfónica, proyectos de teatro, proyectos socioeconómicos o sociolaborales para también dar estas oportunidades de que algo muy micro, es cierto, pero bueno, un aporte que allí quedó. Pero siento, cuando escuché de prisiones, que estaba ese aporte, que no se basaba en la nota roja, como hay muchas personas que sí lo hacen y es válido que lo hagan, pero siento que el mundo necesita más bien una dimensión, y sobre todo el sistema penitenciario, de proactividad. Sí es cierto, hay muchos temas macro que están allí, las redes delictivas, bueno, los estados tendrán que ver cómo lidian con eso y tratar de que los centros penitenciarios sean otro tipo de espacio, que dejen de ser estas universidades que en muchos casos parecieran ser universidades del delito y se conviertan más bien en espacios de siembra para semillas fértiles que puedan abonar al desarrollo
de los países, que a la larga es lo que se quiere. Veo las tasas, por ejemplo, de reclusión muy cercanas, según el Prison Brief Institute, de 158 en México, 178 en Venezuela, un tema también de ocupación, de hacinamiento importante. Compartimos como países y como región en general. Recuerdo cuando para un trabajo de investigación se tocó el tema del análisis de la política penitenciaria en el caso venezolano, y se hace primero un planteamiento comparado y adolecemos de lo mismo. Las tasas de reclusión altísimas, las tasas de hacinamiento altísimas en la región y los contextos sanitarios. No solamente el COVID, en Venezuela hace algún tiempo viene pasando en los centros penitenciarios venezolanos el repunte, por ejemplo, de casos de tuberculosis que se fortalecen por el hacinamiento, y otra serie de casos, el tema de la maternidad. Hay muchos temas allí que abordar. Y de verdad que, doctor, mis palabras de felicitación para usted por un espacio que está en eso, en aportar. En eso también estamos nosotros en varios temas, pero para mí el tema penitenciario me es muy cercano porque fue mi experiencia profesional de más de 5 años en mi país antes de tomar la decisión, bueno, por obvias razones, pues de salir de Venezuela. Ahora, doctor, sus palabras de conclusión o de cierre. ¿Qué mensaje quiere usted aprovechar de dejar por esta vía para que sirva esto como un grano de arena para difundir el mensaje? Pues quiero agradecerte la invitación primero, porque a pesar de estar en diferentes países, llegaste a escuchar de prisiones, y a partir de ahí pues surge esta identidad de intereses, y estoy seguro que pues no nos vamos a soltar, vamos a continuar siguiendo nuestros proyectos mutuamente. El mensaje que yo le quiero dar a la gente es que piensen en la cárcel, que no olviden la cárcel, pero que piensen no desde un punto de vista como probablemente nosotros lo podamos ver, que es algo más romántico, es algo más tendente a lo ideal. Yo les pido que piensen en la realidad, solamente en la realidad de la cárcel, en la realidad de la prisión, y que pues busquen un poco de empatía, o piensen por un momento que algo así les puede suceder a cualquiera de nosotros, en lo personal o con un ser querido, y cuando eso sucede pedimos una oportunidad. Generalmente se pide una oportunidad. Cuando le toca o lo vemos en la persona de otros, de alguien lejano, pedimos venganza, pedimos que la persona sufra. Pero cuando nos toca a nosotros, pedimos una oportunidad, incluso hasta pedimos clemencia. Creo que son dos extremos. Hay que buscar un justo medio para pensar en cárcel, para pensar en prisión y para pensar en las personas que tienen vínculos y contactos con la prisión. Bueno, doctor Luis, le agradezco mucho su presencia, su buena disposición. Invito a las personas que me siguen en Audiencia Preliminar Podcast a seguir esta cuenta de prisiones, @deprisiones en Instagram, el podcast de prisiones que está en todas las plataformas de audio, de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast, Apple Podcast, está también en iVoox y en SoundCloud, según pude ver, doctor. Yo lo sigo realmente por Spotify porque, bueno, es lo que me queda de repente más accesible mientras uno se moviliza en la ciudad, las otras actividades que tiene que hacer y cuando estoy, digamos, en alguna fase de trabajo tomando notas. Pero los invito realmente porque es un podcast que en sus 33 episodios no tiene desperdicio. Como decía el doctor Luis, ahí hay personas que han atravesado la cárcel, familiares, el último con la legisladora. De verdad que es poner en quien hace el cuerpo legal y que también tienen una vocación de, digamos, de indagar, de fiscalizar, poner un tema y para ganar aliados que puedan llevar digamos, desarrollar una agenda más propositiva para este tema. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Esperamos tener otro invitado que también pueda hablarnos quizás de otro tema bien pertinente, bien interesante. Pero el día de hoy nos vestimos de gala. Desde la Ciudad de México, el doctor Luis Durán nos acompañó y le agradezco mucho, doctor, su presencia en Audiencia Preliminar Podcast. Gracias, gracias y gracias a todos los que nos están escuchando.